Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería Civil con Joe, el canal de los ingenieros civiles. Vamos a continuar con nuestro curso de dinámica estructural con énfasis en la ingeniería sísmica y basado en las normas técnicas complementarias por sismo del 2023 de la Ciudad de México. Entonces, en esta sesión, que corresponde a la 12, vamos a hablar ahora sobre los sistemas de varios grados de libertad. Vamos a ver lo importante que son los sistemas de un grado de libertad en el mundo de los sistemas de varios grados de libertad. Además, les voy a adelantar un poquito, que vamos a, de alguna manera, a definir que los sistemas de varios grados de libertad los podemos representar como n sistemas de un grado de libertad. Entonces, vamos a ver qué parámetros necesitamos para poder plantear que un sistema de varios grados de libertad puede comportarse como n sistemas de un grado de libertad. ¿Ok? Entonces, eso va a ser lo que vamos a ver a partir de esta sesión. Así que, comencemos. No olviden suscribirse, darle like, compartir con sus amigos y activar la campanita. Ok, en la parte de los sistemas de varios grados de libertad, vamos a tener diferentes formas de interpretar lo que viene siendo este nuevo tema. Pero para empezar, vamos a hablar sobre un pequeño razonamiento, en el cual vamos a plantearnos la siguiente pregunta, la cual es: ¿existe una forma de seguir trabajando con sistemas de un grado de libertad, aún sabiendo que en la unidad veremos infinidad de grados de libertad? Bueno, vamos a traernos a la bolsa lo que hablamos en el principio del video. Mencionábamos que existe la posibilidad de trabajar en la parte de los sistemas de varios grados de libertad, trayendo el concepto de los sistemas de un grado de libertad. Entonces, para poder entender esta pregunta, vamos a recordar algo que vimos en cursos pasados correspondientes a la parte de mecánica de materiales, que era donde analizábamos las partículas que estaban sujetas a esfuerzos, ya sea de tensión, compresión o torsión, y analizamos específicamente una partícula, la cual podríamos definir también como una diferencial. A lo que me refiero es que traigamos a la mesa una suposición, en la cual vamos a plantear lo siguiente. Supongamos que tenemos esta barra rígida, que puede ser de cualquier tipo de material, puede ser acero, puede ser latón, puede ser cobre, etc. Vamos a imaginar que a esta barra le vamos a aplicar unas fuerzas que van a provocar que en la sección transversal exista compresión. Estamos suponiendo que esta compresión es de los dos lados, es decir, la fuerza va a ser equivalente. Ahora, si yo quisiera analizar específicamente una partícula o una diferencial de todo este cuerpo rígido mediante la respuesta que éste está presentando cuando la fuerza se le está aplicando en ambos extremos, podemos obtener esta partícula y asimismo podemos extraerla de aquí. Ahora, vamos a mostrar cómo sería la configuración de estas fuerzas o cómo se verían de una forma diferente. Entonces, si suponemos que tenemos estas fuerzas, las cuales me van a mostrar cómo es el comportamiento de las mismas. Es decir, si nosotros nos enfocamos únicamente en estas dos partículas que estamos viendo en color azul, podemos ver que las fuerzas que están ejercidas sobre ella están siendo de compresión, que es lo que corresponde con lo que planteamos en un inicio. Podemos ver que tanto en la esquina de abajo como en la de arriba
estas fuerzas están ejerciendo compresión, lo cual puede ocasionar ciertas deformaciones. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en vez de aplicar fuerzas de compresión, aplicamos fuerzas de tensión? ¿Qué pasaría aquí? Las fuerzas de tensión lo que harían sería jalar el cuerpo rígido, lo cual provocaría una expansión del mismo. Es posible plantear cuánto vale esta expansión o este desplazamiento delta, como muchas veces se le denota. Pero ahora, si yo me enfoco nuevamente en una partícula similar a la anterior, y una vez que yo la extraigo, voy a presentarme con esta serie de arreglos para las fuerzas. Pero ahora, si nos volvemos a traer a la parte de esta partícula que estamos analizando, la parte de los puntos, aquí pasa algo diferente. Las partículas que están tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba están mostrando estiramiento debido a las fuerzas azules que tenemos aquí. Esta fuerza azul está hacia arriba y esta va hacia la derecha. Quiere decir que hay esfuerzos de tensión en la misma partícula. Al igual que en la partícula de arriba, que tenemos esfuerzos de tensión. Y esto lo que nos da a entender es de que si yo junto estos dos esfuerzos o estas dos fuerzas que están ejercidas sobre las partículas, podemos verlo de una forma diferente. Y sería rotando el sistema como un eje coordenado, en el cual yo puedo mostrarme, más bien yo puedo mostrarles aquí la parte de cómo se verían los esfuerzos cortantes para la parte de la compresión y los esfuerzos de tensión para la parte de la parte azul. Entonces, aquí con lo que yo les quiero decir es de que para la parte de los sistemas de varios grados de libertad vamos a poder presenciar algo similar a esto. Vamos a poder observar, ya sea rotando o viendo desde otra perspectiva, cómo es el comportamiento de los sistemas de varios grados de libertad y asimismo poderlos como ver sistemas de grados en este caso de un grado de libertad. Ahora, una vez que ya planteamos un poquito la parte del razonamiento, vamos a traer a la bolsa la parte que habíamos analizado en la última diapositiva, que era la imagen que se muestra a continuación. Ahora, ¿qué quiero decirles con todo este análisis que acabamos de ver? Que particularmente no tiene nada que ver con el curso, pero sí quiero que exista esa conciencia de lo que vamos a hacer a continuación. Con ello, quiero enfatizar en varias cosas. Una de ellas es que al cambiar los ejes de referencia podemos ver el comportamiento de los esfuerzos desde otra perspectiva. Además, mencionarles que lo mismo sucede en sistemas de varios grados de libertad, de tal modo que, de forma general, lo que se realizará es la rotación de los ejes coordenados de un sistema estructural para así poder simplificar el análisis dinámico. Era lo que les mencionaba. Vamos a ver de qué forma representar los sistemas de varios grados de libertad como n sistemas de un grado de libertad. Entonces, de eso se va a enfocar esta parte del curso. Una vez que ya explicamos esta parte, vamos a lo siguiente, que sería un planteamiento. Entonces, las fuerzas generadas en un sistema de varios grados de libertad pueden estimarse del siguiente modo. Para el caso elástico, tenemos esta expresión. Cabe mencionar que cuando nosotros presenciamos algún parámetro que tiene esta flechita que se le denota aquí arriba, son denotados como vectores. Entonces, siempre que veamos un término con una flecha hacia arriba, quiere decir que vamos a trabajar con vectores. Entonces, vamos a definir que el Fs va a ser la fuerza equivalente, que igual va a ser, en este caso, a la rigidez por el desplazamiento máximo. Recordemos que esto se define como la ley de Hooke, que de igual manera estuvimos analizando en los sistemas de un grado de libertad. Entonces, es importante tener en cuenta
que los vectores vamos a trabajarlos como matrices, en donde la fuerza va a ser un arreglo de n por 1, la matriz de rigidez va a ser de n por n, que esto básicamente lo que nos da a entender es de que para la fuerza siempre vamos a tener una matriz que va a depender específicamente del número de grados de libertad. Entonces, con ello vamos a definir cada una de estas variables, donde Fs es el vector de fuerzas de deformación, que asimismo este está en función de los grados de libertad. Aquí es donde les mencionaba que la n va a depender de los grados de libertad. Y n lo vamos a definir como ese concepto. Y la parte de u es el vector de desplazamientos, que este también va a estar en función de los grados de libertad dinámicos. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos definida esta parte, hay que recordar también lo que vimos en la parte de los sistemas de un grado de libertad. En cuestión de comodidad de obtener estas fuerzas, vimos que para obtener esta rigidez de forma más práctica era hacer cambios de variables donde representamos también esta rigidez, pero en otros términos. Habíamos visto que una forma fácil de estimar estas fuerzas era sustituyendo estos valores de rigidez y de desplazamiento por términos más amigables, que sí es posible calcular, y me refiero específicamente a la masa y a la aceleración. Entonces, con ello, vamos a definir también que esta K pues va a pertenecer específicamente a la matriz de rigideces del sistema. Entonces, una vez planteada esta expresión, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con fines de este curso. Para que se nos haga más fácil trabajar estos vectores de fuerzas, vamos a plantear lo siguiente. Vamos ahora a traernos parte de la sección de los sistemas de un grado de libertad, la expresión de fuerza, que es igual a la masa por la aceleración. Recordemos que estos siguen siendo vectores. Así que vamos a definir también este mismo arreglo que habíamos definido en la anterior diapositiva, que la fuerza y la parte de la aceleración pues va a depender meramente de los grados de libertad, que era lo que hemos definido como n, donde pues esta fuerza, este Fi va a ser los vectores de fuerza de inercia, el AN va a ser el número de grados de libertad y la U va a ser el vector de aceleraciones. Recordemos que también este va a ser en función de los grados de libertad. Y la M va a ser la matriz de masas del sistema. Entonces, con lo anterior, vamos ahora a hablar sobre la ecuación de movimiento. Si nosotros nos basamos nuevamente en el principio de Alembert, donde teníamos fuerzas de inercia más fuerzas de amortiguador, más las fuerzas de rigidez, esto nos daba una respuesta en función del periodo. Así que, si yo sustituyo la parte de las fuerzas de inercia, era lo que vimos en la anterior diapositiva, que definíamos que la fuerza S o Fi iba a ser la fuerza de inercia, el cual era la masa por la aceleración. Ahora, habíamos dicho también que para la fuerza, en función de rigidez, íbamos a tener que la rigidez la íbamos a multiplicar por el desplazamiento. Pero ahora este término, que es el que corresponde a la fuerza de amortiguador, pues lo definimos de igual manera como un vector. La fuerza de amortiguamiento va a ser igual, en este caso el vector, a la parte del amortiguamiento por la velocidad. Todo denotado como vector. Y de igual manera, este va a cumplir con estas características de los arreglos, que va a depender en principio del número de sistemas de grados de libertad. Así que con ello definimos que el FA es el vector de fuerzas de amortiguamiento. Del mismo modo va a depender o va a estar en función de los grados de libertad. N sigue siendo el número de grados de libertad. La U, en este caso con el puntito arriba y la flecha, es el vector de velocidades.
que también está en función de los grados de libertad dinámicos. Y la C pues va a ser la matriz de amortiguamiento del sistema. Este va a depender pues del porcentaje que tengamos de amortiguamiento, que hemos estado trabajando alrededor de un valor de aproximadamente 5%, pero este puede ser diferente, dependiendo los casos. Entonces lo siguiente que vamos a ver ahora es un pequeño razonamiento más. Supongamos que nosotros tenemos este edificio en el cual tenemos 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Y además podemos observar que tenemos 2 crujías. Entonces, ahora supongamos que viene el sismo y este se muestra como una aceleración o fuerzas de aceleración sobre la base del edificio, en el cual lo vamos a denominar como desplazamientos G en función del periodo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el edificio empiece a oscilar? Bueno, una vez que esta fuerza que está aquí, que sería la fuerza sísmica, va a mostrarse, lo que va a pasar en la estructura es de que va a crear ciertos desplazamientos, que estos van a ser también en función del periodo. Vamos a tener un desplazamiento 1, que va a ser para el primer piso, un desplazamiento 2 para el primer piso, un desplazamiento 3 para el primer piso, y así sucesivamente, hasta el número n de pisos que tengamos. En este caso, como tenemos 5, pues digamos que el límite sería 5. Pero aquí vamos a plantear que el número de pisos puede ser variable. Y esto es aplicable siempre y cuando pues tengamos definidos cuántos grados de libertad tenemos. Entonces, aquí es donde vamos a introducir la parte que les mencionaba de cómo vamos a trabajar los sistemas de grados de libertad como un sistema, o más bien, n sistemas de un grado de libertad. Entonces, vamos a plantear que si nos basamos en el ejemplo del esfuerzo en la barra, si de alguna manera nosotros rotáramos los ejes coordenados, podríamos presenciar lo siguiente. Vamos a suponer que esta línea que acabamos de mostrar aquí es la base del edificio. Pero ahora, ¿cómo puedo representar lo que está sucediendo en este edificio y además todas estas fuerzas actuando, o más bien, estos desplazamientos que están actuando en la edificación? Vamos a ver que si yo roto el sistema a un eje coordenado, voy a tener lo siguiente. Esta bolita lo que me indica es que esta es mi masa 1, es decir, esta masa 1 es toda la masa sísmica que está presente en el primer piso. Casi siempre la masa sísmica está concentrada justo a la mitad. Y vamos a ver más adelante que esta masa sísmica depende de la carga muerta, la carga viva del sistema y además vamos a incluir también el peso de toda la parte estructural, ya sean vigas, columnas, etc. Entonces, toda esta masa sísmica se concentra justo a la mitad, o es lo que vamos a suponer. Entonces, si esto es para la primer planta, ¿qué pasará con la siguiente? También vamos a tener presentes estas masas que vamos a representar en forma de bolitas y estos ligamentos que estamos viendo aquí en color negro vamos a definirlos como las rigideces. Estos valores de rigideces son los que van a estar presentes, obviamente, dependiendo del tipo de material que tengamos, las secciones consideradas, etc. Pero además, estas rigideces va a ser posible estimarlas mediante análisis estructural. Quiere decir que estos valores de las rigideces podemos obtenerlas ya sea con el método de rigideces, con el método de Hardy-Cross, etc. Incluso con algún programa adicional. Entonces, si esto pasa para los primeros niveles, podemos decir que va a pasar lo mismo para los siguientes niveles. Entonces, aquí estamos planteando que tenemos sistemas de un grado de libertad, pero quiere decir que vamos a tener en este caso, al ser un edificio de 5 niveles, vamos a tener 5 sistemas de un grado de libertad, donde cada grado de libertad va a estar presente la respuesta, que en este caso la respuesta va a estar asociada con la parte de aquí, que además vamos a tener que esta va a estar en función del periodo. Entonces definimos que lo que va a estar presente también en la parte de
el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto, tendríamos diferentes respuestas, ya que lo estamos trabajando como sistemas de un grado de libertad. Por eso se le denota a cada uno una respuesta, que esta va a ser, puede ser diferente, puede variar, puede ser la misma, etcétera, dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos y de los valores asignados. Además, hay que agregarle que vamos a tener diferentes WN, que vamos a ver más adelante, que esto se denota que son las frecuencias naturales. Y además, diferentes valores de amortiguamiento, en este caso ya sean fracciones o que lo manejemos como puntos decimales. Entonces, dicho esto, que en este caso podemos definir que así es como vamos a trabajar los sistemas de varios grados de libertad, vistos como n sistemas de un grado de libertad. ¿Ok? Entonces, vamos a definir qué es lo que vamos a considerar para poder obtener las respuestas y qué tenemos que considerar también para obtener el famoso vector de desplazamientos. Entonces, supongamos que pues volvemos a traernos la parte de la ilustración anterior y lo que vamos a tener van a ser vectores de desplazamiento, los cuales van a estar en función del periodo, y también vamos a tener que este va a ser variable, el caso del valor de la n, ya sea para 1, para 2, para 3, 4 grados de libertad. Entonces, dependiendo del número de grados de libertad, en nuestro arreglo de matriz va a ser el número de grados de libertad que vamos a tener. En el caso del ejemplo o de la ilustración tenemos 5, entonces nuestra U llegaría hasta U5 porque tenemos 5 valores diferentes. También vamos a tener 5 respuestas, que era lo que les mencionaba, y estas vamos a anotar con una Q. Entonces, toda la combinación de respuestas vamos a denominarla como Q mayúscula en función del periodo, que al igual va a depender del número de grados de libertad. Vuelvo a repetir, en la parte del ejemplo tenemos 5, entonces llegaríamos a Q5 en función de periodo. Entonces, con todo esto podemos plantear una solución para estos desplazamientos, el cual va a ser la que se muestra a continuación. Entonces, aquí estamos viendo que el vector de desplazamientos va a ser igual a un vector de θ por la multiplicación en este caso de todas las respuestas. Pero ¿qué significa o qué quiere decir esta expresión del θ? Bueno, este valor de θ va a ser la matriz de rotación. Nosotros estamos modelando de alguna manera que los sistemas de varios grados de libertad, pues lo estamos expresando de cierto modo como sistemas de n grados de sistemas, o más bien n sistemas de un grado de libertad. Es por eso que tenemos que incluir esta matriz de rotación, ya que si no tuviéramos esta matriz de rotación, no sería posible ver la parte que tenemos en esta sección de la izquierda como n sistemas de un grado de libertad. Entonces, estos van a estar en función, o más bien la parte de la matriz de rotación va a incluir estos vectores que estamos viendo aquí, que en este caso son ángulos. Podríamos definirlos como ángulos, pero en realidad son considerados como modos de vibración, que más adelante también vamos a trabajar esa parte en el análisis modal. Y aquí estamos multiplicando al vector de respuestas, que es decir, todas las respuestas la estamos simplificando únicamente en este valor de Q mayúscula. Y resolviendo esta matriz o este producto de matrices, vamos a tener que la parte azul va a ser la respuesta de los n sistemas de un grado de libertad. Entonces, haciendo una anotación importante y recalcar lo que estamos haciendo es que gracias a la rotación de los ejes coordenados es posible ver un sistema de varios grados de libertad como varios sistemas de un grado de libertad. Entonces, con estos conceptos manejados vamos a poder realizar
nuestro análisis modal mediante esta parte teórica que acabamos de ver. Ahora, ya para la parte final de este video, vamos a hablar sobre las vibraciones libres. Entonces, ahora si consideramos la ecuación anteriormente planteada, podemos definir una alternativa cuando no se tiene un amortiguamiento como tal. Así que, trayéndonos la expresión anterior, estamos diciendo que aquí ya no vamos a tener presente la parte de los vectores de amortiguamiento y de la velocidad. Así que únicamente vamos a considerar la contribución de la masa por la aceleración, corresponde a las fuerzas de inercia, y además vamos a considerar lo de la ley de Hooke, que en este caso sería la rigidez por el desplazamiento. Esto lo igualamos a 0. Así que tal expresión tiene como solución lo que se muestra a continuación, que sería un determinante, el cual está en función de los valores de la rigidez, o más bien de la matriz de rigidez, y aquí tenemos el término W cuadrado, que yo les había comentado que este W al cuadrado era la frecuencia natural. Y tenemos aquí también la parte de la matriz de masas, que esto es igual a 0. Entonces, al tener este valor de W al cuadrado, pues esto nos da a entender que vamos a tener dos soluciones de frecuencias. Así que es importante que observemos que la única incógnita posible es la de la frecuencia al cuadrado. Entonces, de tal manera que es posible tener n frecuencias. Obviamente esto va a depender del número de grados de libertad, y estas frecuencias son conocidas como frecuencias naturales de vibración. Así que, en el caso de que tengamos un sistema de 2 grados de libertad, pues vamos a tener 2 frecuencias. Si tenemos 3, vamos a tener 3 frecuencias. Es importante que para cada modo de vibración, es decir, en el modo 1 vamos a tomar en cuenta la menor frecuencia. Para el modo de vibración 2 vamos a tomar en cuenta la frecuencia que es mayor a la primera, y así sucesivamente. Esto es una regla que debemos seguir. Y finalmente, podemos decir que es posible determinar los periodos naturales de vibración mediante la expresión del periodo I, que este I va a ser dependiendo del modo de vibrar o de la frecuencia, en este caso de vibración, pues va a ser calculado como 2pi sobre esta frecuencia. Entonces, adicional a estos, los periodos deben satisfacer dos condiciones. La primera es que los periodos ahora van a ser considerados al revés. El periodo 1 siempre debe ser mayor que el periodo 2, y el 2 siempre debe ser mayor que el periodo 3, y así sucesivamente. También esto forma parte de una condición muy importante. Y la segunda condición es de que la parte de el arreglo de matriz de rigidez, de las frecuencias naturales de vibración y de la matriz de masas, vamos a multiplicarla por este famoso modo de vibración. Este valor, esta expresión que nos estamos mostrando aquí, esto quiere decir que esto va a ser lo que nos va a dar, de cierta forma, cuáles son los modos de vibración. Y esto lo estamos igualando al vector de matriz 0. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si nosotros ya conocemos la matriz de rigidez, los valores de las frecuencias, además de los valores de la masa, o en este caso la matriz de masas, podemos obtener cuánto vale esta incógnita de aquí, porque sería la única que no conoceríamos. Y además tendríamos que esto está igualado a 0. Entonces, con lo anterior es posible estimar los modos de vibración de la estructura. Entonces, a partir del siguiente video vamos a estar resolviendo un problema donde vamos a plantear cuál es la ecuación de movimiento, pero vamos a ir haciéndolo por pasos. Primero sacaremos la ecuación de movimiento, después nos iremos a esta parte de las vibraciones libres, y así vamos a obtener la parte de los modos de vibración de la estructura,
Cabe mencionar que quiero adelantarles tantito también que para comprobar nuestros resultados vamos a usar el programa SAP 2000, en el cual yo les voy a mostrar cómo hago el arreglo para poder obtener los modos de vibración, las frecuencias y además los desplazamientos que van a estar ocasionados debido a todas estas acciones que vamos a considerar. Dicho lo anterior, pues de mi parte sería todo por esta sesión. Gracias por su atención. Cualquier duda, comentario o sugerencia, no olviden dejarlo en la caja de los comentarios. Denle like y compartan el video con sus amigos. Muchas gracias, hasta pronto.